El informe de la Comisión de la Verdad, en el tomo de hallazgos, cuando habla de violaciones a los derechos humanos y de VIH, cita a la JEP y a la CEP, a la Comisión de la Verdad, para decir: hubo 450.000 muertes relacionadas con el conflicto hasta 2018, 80 a 90% civiles. Y en términos de responsabilidad, 45% corresponden a los paramilitares, 27% a las guerrillas y 12% a los agentes del Estado. Sigamos con el horror. 121.000 desaparecidos, 16.000 menores reclutados, 75% por FARC, 13% por PARAS, 9% por ELN. 8 millones de desplazados, 4.000 masacres y 50.000 secuestrados hasta 2018. Pero detrás de estas cifras no solamente hay números, sino historias particulares. Y por eso quisiera leer la siguiente cita. Entonces un compañero, un trabajador, se fue a sacar la maleta a la finca. Él arrancó para allá y ahí mismo ese man lo mató al frente de nosotros. Y al momentico el man nos soltó una ráfaga así en los pies y nos dijo que nos daba tanto tiempo o si no éramos objetivo militar. Cuando ellos entran a hablar de responsabilidades, dicen: el Estado es responsable de omisión, de la acción de agentes del Estado, de afectaciones a civiles y de que existan los paramilitares. Y la guerrilla es responsable, según el informe, de 3 cosas. 1, sus decisiones políticas y estrategias que afectaron a la población civil. 2, privilegiar lo militar sobre la protección de los civiles. Y 3, no frenar su violencia masiva y sistemática. Y hablando de la responsabilidad del Estado, ellos dicen: hubo 6.000 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Álvaro Uribe. Ellos dicen el 75% de esos casos se dieron ahí. Y dándole duro también a ese gobierno, dice: en los gobiernos de Julio César Turbay y de Álvaro Uribe, ¿sí?, se dan las detenciones masivas en el marco del conflicto armado, digamos, más representativas. Y hay una cita en la página 203 que dice: en varios momentos la fuerza pública creyó que era posible la derrota militar de las guerrillas y que la democracia podía y debía sacrificarse si era necesario para lograrlo. Lo paradójico es que ese pico de falsos positivos coincide con un significativo y progresivo descenso de las violaciones a los derechos humanos y al VIH que se presentó justamente entre el 2002 y el 2010. Hay una cosa en la que nos quedamos todos cortos y es la responsabilidad de civiles. La SEB y la JEP se quedaron sin dientes, en parte por lo que dijo la Corte Constitucional y la manera en que se abordó el acuerdo en La Habana, donde, por ejemplo, los presidentes y los magistrados pues, eran considerados intocables. Y pues esto obviamente no se va a reflejar en las cifras que estamos hablando. Y una de las ventajas que tenía justamente la JEP en su diseño inicial en La Habana era esa posibilidad de adelantar investigaciones contra estos terceros civiles, dado que Justicia y Paz no pudo hacerlo. Una vez que identificaba a estos terceros civiles responsables, tenía que remitirlos a ordinaria. La Corte Constitucional, como tú bien lo dices, frena de alguna manera esta potestad que tenía la JEP, pero aunque intentó frenarlo, es innegable los avances que la JEP ha tenido justamente en esa materia, identificando terceros civiles e investigando sus responsabilidades en el conflicto armado. Y citan cifras hasta 2018, porque ellos asumen que el conflicto armado continúa después de 2016 y el Estado colombiano reconoce un conflicto armado con el ELN. Pero si uno le pregunta al Comité Internacional de la Cruz Roja, pues nos van a decir que existen entre 5 y 6 conflictos armados, aunque el Estado colombiano pues no va hasta allá. Y es que no son menores, digamos, los impactos que tienen estos diferentes grupos. Pueden ser disidencias, bandas emergentes, con todos estos nombres que se ha tratado de categorizar este fenómeno, pero no es menor. Son una amenaza justamente contra la población civil y una amenaza contra cualquier intento que se pueda hacer por construir procesos futuros de negociación, especialmente el del ELN y el proyecto de paz total que propone el gobierno vigente. Cuando hablan de paramilitarismo, el informe adopta una definición muy particular. Ellos dicen: no son ejércitos privados, que es una forma de describirlos, no son grupos armados ilegales,
De hecho, las guerrillas nunca lo reconocieron tampoco de esa manera. No son solo narcotraficantes, que es otra manera en que incluso la academia los ha representado. Ellos dicen, los paras son un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado, sectores políticos y empresariales de la sociedad civil. Y es que esta discusión conceptual no es menor. Detrás de esa definición conceptual de qué son, cómo se entienden los paramilitares, está hoy en juego, por ejemplo, su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se creía que su jurisdicción natural era justicia y paz, pero hay toda una batalla de muchos de los antiguos miembros por entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la forma de entrar es cómo se entienden y cómo se definen ellos en la actualidad. En el 90, las autodefensas de Córdoba y de Urabá sacan un panfleto y dicen, nosotros somos contrainsurgentes y anticomunistas, que es algo que desarrollan en documentos posteriores. Las AUC siempre insistieron en que eran autodefensas, y de hecho durante las negociaciones entre el gobierno y las FARC a finales de los 90, ellos aparecían diciendo que querían ser el tercer actor del conflicto, algo que particularmente las guerrillas nunca aceptaron. Y aquí está en juego quién es responsable por lo que estos paramilitares hicieron, por sus crímenes, quiénes tienen que responder. Ellos como un grupo al margen de la ley, o el Estado, o incluso las fuerzas militares tienen algún grado de responsabilidad y a hoy tienen que responder por esos hechos criminales también. Cuando uno mira manuales militares de los 60s, de los 70s, aparece el término paramilitarismo, porque es que no hay una connotación negativa en ese momento. Para ellos, paramilitarismo era cualquier ayuda civil, de la defensa civil, enfermeras, enfermeros, ingenieros, y también hablan de las juntas de autodefensa local. Es decir, el gobierno colombiano desde los años 60 esencialmente le daba permiso a los civiles de usar incluso prendas privativas de las fuerzas militares, armas de guerra para ayudar a los civiles. Y este permiso, ojo, se extiende hasta el año 89. Hasta el año 89 esta ayuda militar de los civiles era legal. Y lo que vamos a ver es que pues ahí habría responsabilidad entonces de los gobiernos, del Congreso de la República y las Cortes que aceptaron que esto ocurriera. Y ahí nuevamente entra el rol de los terceros civiles. Claramente, a lo largo del tiempo, esa responsabilidad militar de los paramilitares se hizo mucho más clara y evidente, pero siempre con un diálogo con terceros civiles. Y hoy la gran pregunta es hasta dónde esos terceros civiles, que no necesariamente fueron paramilitares, pero sí se beneficiaron de este accionar paramilitar, también tienen responsabilidad por los hechos criminales de estos grupos. Claro, entonces son seguramente víctimas también, pero hay una lógica de que los civiles son parte vital en las guerras asimétricas y lado querrán cooptarlo siempre.